domingo. Hace un tiempo atrás nos regalaron este cuadro que tiene una inscripción que dice: la vida es hermosa. Y yo pensaba palabras que sean sinónimos de hermosa y me venían a la mente lindo, maravilloso, genial. Y cuando pensamos en que la vida es hermosa, no siempre podemos decir la vida es maravillosa, porque hay momentos en que vienen problemas, vienen dificultades, vienen enfermedades a nosotros y se instalan, golpean la puerta de nuestra vida y se instalan por algún tiempo. Entonces, en ese periodo es como que la vida deja de ser tan hermosa. Y esto nos pasa no solamente a los que no conocen a Cristo, sino a nosotros, porque el hecho de que tengamos una relación con Jesús no nos hace exentos de pasar cosas difíciles. ¿Qué es lo que provoca esta relación? Bueno, que esas circunstancias difíciles no nos encuentren solos, sino que tenemos la compañía de Dios, que prometió que todos los días va a estar con nosotros hasta el fin. También tenemos promesas, como por ejemplo que Él no nos va a dejar pasar más cosas de las que podamos sobrellevar. O también tenemos la promesa que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es en cuanto al propósito que Él tiene para con nosotros. Y pensando en este tema de las dificultades y de cómo afrontamos las dificultades, a través de la palabra, en esta semana Dios me ha estado hablando mucho. Y si tienen sus Biblias a mano, yo les pediría que busquen en el libro de Jueces el capítulo 13. Y ahí vamos a ver una manera a través de la cual hijos de Dios reaccionan frente a las dificultades que le tocan vivir. Y en este pasaje de Jueces 13, en el versículo 1, Dios nos habla de que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Esta era la realidad que este pueblo elegido por Dios estaba afrontando. Pero como Dios les amaba, decide enviar un libertador y levanta a un hombre llamado Sansón. Pero en esta mañana me gustaría que prestemos toda nuestra atención, no en la persona de Sansón, sino en sus padres. En el versículo 2 nos cuenta que había un hombre de la tribu de Dan, y me gustaría que hagamos un poquito de historia en cuanto a esto. El pueblo de Israel estaba dividido en distintas tribus, y una de esas tribus era la tribu de Dan. Para esta tribu de Dan, el patriarca Jacob le da una promesa, y esta se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 49, versos 16 y 17. Y ahí cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos, la porción que le toca a Dan era esta. Dice en el 16 de Génesis 49, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. O sea que la tribu de Dan estaba destinada a perseguir a sus enemigos y a vencerlos.
Pero es muy diferente la situación que encontramos en esta historia. Por el contrario, en vez de Dan perseguir a los enemigos, vemos que los enemigos estaban oprimiendo no solamente a esta tribu, sino a todas las tribus de Israel. Y en este lugar, en la tribu de Dan, vivía un hombre con su esposa. Imagínense la situación, ¿no? Seguramente habría escasez económica porque los filisteos sí estaban oprimiendo sus vidas, no tenían libertad, y a esto se sumaba una cosa más. Una de las cosas de mayor estima en el pueblo de Israel era la descendencia. Y este hombre y esta mujer no podían concebir hijos porque ella era estéril. Entonces, sumado a todos los problemas que ya tenían, la esterilidad y la falta de un hijo era como una afrenta para esta familia. Y lo que me llama la atención que el nombre de este hombre era Manoah. Y Manoah significa descanso, tranquilidad. Y si seguimos leyendo esta historia, vemos que su nombre era un reflejo de su persona, porque era un varón temeroso de Dios. Y toda esta adversidad la afrontaba de esa manera, en descanso y en la confianza de que Dios estaba en control de todas las cosas. El Jehová, dice en el versículo 3, aparece ante ellos y les da una noticia que era increíble, era sobrenatural. Les dice no solamente que ella iba a concebir, iba a tener un hijo, sino que este hijo iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para empezar a libertar a Israel de los filisteos. Ante esta noticia, este hombre, la única actitud que tuvo fue de confianza. Lo único que a él le preocupaba era que el ángel de Jehová le diera las directivas necesarias para poder criar a ese hijo conforme al llamado que Dios le había dado. Un poquito más atrás, en el capítulo 6 del libro de los Jueces, encontramos otra historia de otra persona que frente a la dificultad reaccionó pero de otra manera. Y lo encontramos en el capítulo 6 del libro de Jueces. El primer versículo dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Prácticamente es la réplica de lo que leímos hoy. La diferencia está en que los enemigos antes eran los filisteos, ahora eran los madianitas. Antes la opresión era por 40 años y en este caso era por 7 años. Pero la realidad que estaba viviendo Israel era la misma, era la de cautividad. Dice que en este tiempo se escondían en cuevas, en montes, en cavernas, porque el enemigo les oprimía. Y en este lugar se encuentra un joven. En el versículo 12 dice que a este joven que se llamaba Gedeón, Dios también se le aparece. Y comienza Dios a hablarle de esta manera. Jehová le dice: está contigo, varón esforzado y valiente. Y frente a esta declaración de parte de Jehová, Gedeón le responde: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? En otras palabras, y piensen si no es muchas veces nuestros pensamientos de que
si Jehová estuviera con nosotros en realidad, no nos podría estar pasando esta situación, estas cosas desagradables, ¿no? Y este varón sigue diciendo, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y a veces cuando leemos en la palabra situaciones donde vemos a un Dios sobrenatural y estamos orando por mucho tiempo sobre una situación y pareciera que nada pasa, quizá nos parecemos bastante a Gedeón, ¿no? Y bueno, él remarca con un broche de oro en esta declaración cuando dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Él se sentía de esa manera, desamparado por Dios. Y siempre en la palabra veo cómo Dios es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Dice en el versículo 14, y mirándole Jehová, le dijo. A veces con nuestros argumentos que marcan nuestra falta de fe, nuestra duda, me imagino a Dios mirándonos, esperando que termine todo nuestro repertorio, ¿no? Y en ese momento Él le dice, ve, conecta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Por lo que leemos en los versículos anteriores, nosotros podemos ver que la fuerza de Gedeón no era mucha. Es más, se sentía desalentado, se sentía desamparado. No tenía fuerzas propias. Como tal vez muchos de nosotros hoy, si estamos pasando por distintas dificultades, no tenemos fuerzas propias. Pero la palabra nos dice que Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. La falta de fuerzas para Dios no es problema, porque Él las tiene y las tiene en abundancia para concedernos. Y entonces Gedeón sigue respondiendo, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y volviendo a hacer historia otra vez en las tribus de Israel, Manasés era casi una tribu que no pertenecía. Manasés había sido el hijo de José, o sea, era nieto de Jacob, no era hijo directo. Lo que está queriendo decir aquí es como que casi no pertenece, es la menor de las tribus. Junto a Efraín y Manasés eran los dos hijos de José. Y él como que empequeñece esta tribu, ¿no? Y encima dice, mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. Tenía todas las de perder. Mirándose a sí mismo, veía todas sus limitaciones. Y piensen si no nos pasa también a nosotros, mirando nuestros recursos, mirando la situación difícil, nos olvidamos de que hay una palabra de parte de Dios y la encontramos en el versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Esa es la promesa de Dios, de no dejarnos solos, de asegurarnos de que Él está con nosotros. Y todas las palabras que Él declaró, no va a pasar una sola sin que tengan su cumplimiento. El Señor les bendiga y que en esta semana podamos estar confiados de que su voluntad es buena, es agradable y perfecta para con nosotros y que Él está en control de todas las cosas.